sobre hechos reales de la época, y para analizarlos y también obviamente hacerlo en la actualidad nos acompaña Raúl González, una opinión autorizada de este analista al que siempre recurríamos como jóvenes reporteros. Raúl, bienvenido, cuando empezábamos esta carrera en los años 80 y que ahora, por cierto, tu opinión sigue siendo igual de valiosa. Gracias. Raúl, hay toda una polémica, van a comenzar las clases escolares, pero se habla de recoger la historia y recogerla, plasmarla en los textos escolares. Obviamente ya no será este año, probablemente sea el próximo año. Pero la gran pregunta es, ¿qué historia, qué información debiera estar en esos textos escolares? ¿Toda la información que recogió la Comisión de la Verdad o qué historia? Mira, ya esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la Comisión de la Verdad, con todos los efectos que se le puede enrostrar, sí entrega algunos elementos como para hacer que pueden ser tomados en cuenta. Lo que ocurre es que los 9 tomos, la interpretación en la cual hay mucho desacuerdo, ¿no es cierto?, por qué se originó esto, qué peso darle, creo que tendría que ser evaluada por una comisión especial, una comisión que recoja todo lo existente y no que haga un nuevo informe, sino sobre que cuente historia. Porque yo creo que el informe de la Comisión de la Verdad es un informe más político que histórico. Y los niños, los jóvenes necesitan una historia. Yo, por ejemplo, una de las cosas que veo que se entiende poco, y tengo una explicación también por qué, es, se entiende poco esto que tú señalabas, la vida cotidiana de los peruanos que cambió. Yo recuerdo, y con ustedes que nos hemos encontrado mucho, como decía Pepe, recordando en el momento de los atentados, después, se ponían bombas en los centros comerciales. Antes había un centro comercial que se llamaba Todos, yo me acuerdo mucho, ponían unos frasquitos con anfo, una pequeña pólvora que iba minando, los dejaban regados en los anaqueles, y de pronto a las 10, 11 de la noche, cuando ya había cerrado, estallaba y comenzaban los incendios. En los cines. En los cines. En los cafés. Entonces la gente dejó de ir a los cines. Una de las razones por las cuales se cerraron muchos cines, yo he estado en un par de cines donde volaron y no terminamos de ver la película. Los policías, cuando ocurría un apagón, los apagones eran cosas casi de todos los, no los días, pero digamos una vez por semana, ¿no es cierto? O 4 veces al mes. Pero cada vez que había un policía, y yo veía y decía, aquí se muestra el drama del país. El policía lo primero que hacía es sacarse la gorra, porque en medio de la oscuridad era un blanco fácil. Entonces yo decía, si yo tuviera un familiar policía, yo le recomendaría que haga lo mismo. Pero qué pena para un país que en el momento que las papas queman, la policía le saca el sombrero. No los estoy criticando con destiempo, sino estoy planteando. Los niños se acostumbraron, y seguramente algunos jóvenes hoy día se recuerdan, se acostumbraron a caminar a oscuras en los medios de los apagones, ¿no? Solo había una radio, todo el mundo tenía su radio a transitor, donde escuchaba el radioprograma del Perú. Claro. ¿Salías? Es cierto que salía ahí Miguel Humberto Aguirre diciendo, calma, cuida a su perro, cierra la puerta. Yo creo que entonces hubo una cultura distinta. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el país? En el país, después de caído Abimael Guzmán y después de toda la década del 90, comenzaron un conjunto de investigaciones y se puso el énfasis en, digamos, violaciones o en inconductas, ¿no es cierto? Y lo otro nos olvidamos. Cierto es que han habido políticos interesados con o sin razón, equivocadamente o no, pero lo cierto es que todos nos olvidamos. Entonces, durante toda una década no se ha hablado de eso. Entonces, hoy es tiempo, yo creo que estos recuerdos hacen mucho bien. Creo que hay que presentar hechos históricos, ¿no? Yo lamento que sí, que cuando el Movadef quiso lograr una inscripción electoral, no se haya discutido y no se le haya, como dicen los maoístas, Pensamiento Gonzalo, no les hayan enrostrado a ellos y nadie le haya preguntado, oiga, ¿qué es el marxismo-leninismo-maoísmo? ¿Qué es el Pensamiento Gonzalo? No, muchos colegas, ¿no es cierto?,
lo que trataban de decir es que se autoinculpara y dijera yo soy terrorista, pero No, nadie nunca lo van a hacer. aprovechó, que nunca iba a hacer, Así pero es. nadie aprovechó para, como dicen ellos mismos, Ideológicamente, para desenmascararlos, claro. para que ellos dijeran cuál es su relación con Sendero, etcétera, etcétera. Creo que eso es importante tenerlo presente, pero también es importante no volver a cometer los errores del año 80. Correcto. Yo simplemente quiero decir, en el año 1980 nosotros no hicimos una buena valoración de qué ocurría. No conocíamos al enemigo. Hoy estamos por ahí. Y estamos tratando de ver a veces sombras. Yo me acuerdo mucho, y con esto redondeo la idea, y yo le hice una entrevista al general Luis Cisneros Vizquerra en el año 1982, y el general Cisneros Vizquerra me dijo, y fue muy famosa, hasta hoy se cita, está citada en el informe de la Comisión de la Verdad y en muchos sitios, el general Cisneros Vizquerra me dijo, lo último que debe hacer el gobierno es enviar a las Fuerzas Armadas, porque lo que va a ocurrir es que las Fuerzas Armadas o la policía van a salir y van a matar 60, de pronto ahí hay 3 terroristas, y ellos dirán que se hizo famoso por el 63. Sí, pues. ¿Qué es lo que ocurre, cómo se llama hoy día? Bueno, varios años después, el general Cisneros Vizquerra me dijo, ¿sabes qué? Yo al principio pensaba que todos los gente de izquierda eran terroristas, y después me di cuenta que ahí estaba su principal debilidad y que había que enfrentarlos. Esa lección creo que debemos tomarla hoy día, porque creo que hay muchas personas preocupadas en el problema que están tratando de envolver a mucha gente que no tiene por qué estar, que no está en esa situación. Raúl, tú dijiste hace un momento que la CBR es más que un documento histórico, una posición política, y he leído un artículo desde hace un tiempo atrás en que tienes 3 objeciones fundamentales respecto a ese documento. Sí, yo creo que hay un problema, independientemente del tema político, hay un problema metodológico, teórico y metodológico. Teórico porque no se define y hay se utilizan como equivalente lo que es terrorista, subversivo, guerrillero, insurgente, y eso no es un problema teórico, no es un problema simplemente teórico, es un problema real para evaluar. ¿Por qué? Porque a un grupo delincuente lo combate la policía, a un grupo de guerrilleros que toma posesión de un territorio lo combate una patrulla militar. A un grupo de subversivos que quieren subvertir el orden, y Sendero fue un grupo subversivo porque quería subvertir el orden y tomar el poder y cambiar el sistema económico, político y social por otro, lo combaten todos. Y a un grupo terrorista con inteligencia. Entonces, la definición es muy clara, pero si yo utilizo todo como sinónimos, estoy cometiendo un error de conceptualización. El segundo es metodológico. Yo creo que en la Comisión de la Verdad no se trabajó bien, de pronto fue por ingenuidad, aunque eso sí es un reproche. Es un reproche porque ahí habían científicos sociales muy calificados. Pero la Comisión de la Verdad comenzó escuchando a todos y no tenía un patrón de entrevista, no tenía un patrón de cómo evaluar, cómo darle contexto a cada testimonio. Lo segundo fue, creo que, como es comprensible, había muchos temas que iban a abordar y se dividieron el trabajo. Entonces uno se encargó de ver los orígenes y paralelamente otro estaba trabajando las recomendaciones y paralelamente otro estaba trabajando el desarrollo regional y paralelamente otro las causas. Entonces creo que todos seguramente han trabajado con mucha diligencia, pero eso es el producto que tenemos. ¿Cuál es el producto? Es una buena compilación de problemas del país, pero que no explican el mandato que le dieron a la Comisión de la Verdad, que era decir por qué la violencia llegó a estos extremos y por qué la violencia y por qué ocurrió lo que ocurrió. Ok, Muy Raúl, bien, Raúl. muchísimas gracias.